Creo que también hubo un momento en el que la palabra remake asociada a la película, a una película, tenía una carga peyorativa. Igual que la palabra secuela. Cuando de repente decías, es una secuela, sospecho, esto no puede ser bueno, porque la primera era buena, la segunda, como las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Decían. Y con los remakes pasaba un poco lo mismo. En estos últimos años, en cambio, si vemos las películas más taquilleras, siempre son secuelas, siempre son precuelas, remakes, reboots y un montón de cosas por el estilo. Entonces creo que ha cambiado, ¿no? Porque ahora de repente queremos seguir viendo más de lo mismo, queremos volver a ver esa película que ya hemos visto. Esto, como casi siempre ocurre, pues tiene una parte que no es positiva, porque podríamos hablar de falta de ideas y de un montón de cosas, pero creo que también hay que quitarse ciertos prejuicios respecto a algunas cosas. Y yo ya no veo los remakes del mismo modo que los veía hace un tiempo. Menos todavía en un caso como este, ¿no? Como el concreto de Nosferatu, que es una película que tiene 100 años. O sea, que no estamos hablando de una película que tuvo éxito en Francia hace 2 años y que de repente Hollywood la ha vuelto a rodar, ¿no? Que eso ha pasado. Pues quizás esos remakes me cuesta más encontrarles el sentido, pero que alguien vaya a una obra de hace 100 años y la vuelva a adaptar me parece algo casi natural. O vuelva a adaptar una novela. Al fin y al cabo también no sé hasta qué punto esto es un remake. Es una actualización más bien. No, pero en el sentido de que es otra adaptación de Drácula. Lo que pasa es que obviamente teniendo en cuenta aquella adaptación apócrifa que se hizo ya de Drácula, porque creo que en la condición de adaptación apócrifa de Drácula hay muchas claves que creo que luego podemos ir comentando. A partir de la del 22, pero pasando por la del 79 y llegando a la que nos ocupa, la de Eggers. Pues sí, la verdad es que sí. Que yo estoy contigo un poco en eso, ¿no? Que es una visión distinta de una obra, ¿no? Y sobre todo si son obras como esta, que no es lo mismo que lo que hablaba yo antes, ¿no? De Desafío Total. A lo mejor sí que yo personalmente no veía tan necesario ese remake, pero en otro tipo de obras, como por ejemplo no lo veo necesario en Regreso al Futuro, por ejemplo. Son pelis que dices, si las tocan, seguramente será para hacer una cagada. En este caso yo veo que es para aportar bastante. Hay gente que leo que dice, no aporta mucho nuevo. Ostras, yo veo bastante, que vamos a ir poco a poco desgranando. Bueno, ¿no? También hay algunas de estas películas que el paso del tiempo no les hace o nos justicia. da o nos quita la razón, ¿no? Claro. Yo recuerdo cuando vi la primera vez La Cosa de Carpenter que había leído que era un remake innecesario, que la buena era de los 50, tal. Y pasan los años y creo que esa película va ganando. Y habrá otras que probablemente sea lo contrario, ¿no? Pero es que incluso una película, un remake, sí que como tal, tan polémico como el Psicosis de Gus Van Sant, es una película que en su momento no entendió nadie y creo que el paso de los años hace que puedas incluso plantearte por qué hicieron esto, ¿no? ¿Por qué decidieron hacer una película plano a plano igual que la del 60? Es que ya hay una propuesta ahí. Vamos a hacerla igual plano a plano. Y eso se criticó mucho, ¿no? Y ahora lo ves y dices, no, ahí había una persona que había decidido hacer eso plano a plano. Puedes estar de acuerdo, puedes no estarlo, pero había una propuesta detrás, había una intención, que es lo que muchas veces pasa en el cine, ¿no? Y en la película Nosferatu, desde luego, hay muchísimas intenciones detrás de esta nueva versión y creo que sí que se justifica una actualización del mito. Es que aparte es precisamente eso, es decir, una actualización es traer algo que sigue, es como la tradición. La tradición no es transmitir las cenizas, no es adorar cenizas, sino que es transmitir la llama. Entonces, eso es como decir que, claro, quien dice, no hay que hacer remakes, bueno, entonces no hacemos el Don Juan Tenorio de Zorrilla, nos quedamos solo con el Convidado de Piedra. Pues esto es lo mismo, esto es una actualización. Un remake es otra cosa. Un remake es apostar por algo que ya ha dado dinero y que crees que va a dar dinero. ¿Eso está mal? ¿Eso está bien? Pues eso son opiniones. Está bien desde el momento en que el remake lo hace el que puede hacerlo. Por ejemplo, lo que has dicho tú de la de Psicosis plano a plano. Te puede parecer o le puede parecer mal o bien a quien sea, pero da igual, es que lo quieren hacer y lo pueden hacer. Por lo tanto, todo lo que hay a partir de ahí son opiniones. Y las opiniones ya sabemos a qué parte de la anatomía humana se parecen. Entonces, claro, hay veces que corren ríos de tinta y muchísimas opiniones, sobre todo en contra, que dices, bueno, pues ya está, pues no lo veas. O sea, hay un punto, creo yo, que está bien decir, por ejemplo, no me gusta esto y tal, bueno, pero ya has dicho que no te gusta, no hace falta más. Y sobre todo yo creo que es eso, en mi opinión es eso, es deslindar lo que es la actualización, que siempre está bien porque es coger lo bueno de eso y traerlo a una época para que se entienda o reinterpretarlo, y un remake que realmente es
intentar sacar más dinero de lo mismo, que en sí mismo no tiene nada de malo. A quien le parezca mal y diga, no, es que esto lo hacen para ganar dinero, claro. Es que es un negocio. Claro, o sea, al final es un un trabajo, arte, claro. pero es un negocio, es el negocio del cine, chicos. Si no, que le Siempre. preguntan a los hermanos Lumière. Ellos el negocio lo veían en, mira, que viene entra un tren, que como si fuera un negocio de feria. Pues ha evolucionado y el negocio pues tiene muchas derivaciones. Desde luego, yo sí tenía alguna duda en que los remakes fueran necesarios. Con esta peli de Eggers se me ha quedado clara que sí. No, hay algunos que son totalmente innecesarios, Hay algunos pero que son creo que innecesarios. eso es otro debate Pero, para otro claro, yo programa. creo Y lo que sigue tú siendo una dices. opinión que, Sí, sí, que yo sí. también caigo en eso. Es decir, esto es innecesario. Bueno, pues es mi opinión y ya Sí, está. bueno, Me lo que es sirve a mí, necesario punto. o no es siempre... claro. Siempre es opinable y es lo que tú dices. Yo estoy más contigo con la vena de que no hace falta hacer un remake, por ejemplo, de Intocable, que fue una peli francesa que me flipó, y a los 2 años la versión americana que ¿para qué? Eso es. Pero entiendo dentro de la industria de Hollywood Porque en la que no funciona, se sí, dobla claro. el cine, pues que una película como Intocable no se viese. Entonces, la forma de sacar rentabilidad, en este caso, de una película como Intocable es volviéndola a rodar con actores Con actores americanos, hablando en inglés. Bueno, No sé cómo le fue Sí, a nivel de. pero, por de ejemplo, tienes taquilla, el pero- caso de Funny Games, perdona que te corté, Funny Games, Sí. que es en inglés y la vuelve a grabar el mismo director, mismo director, en sí, Estados sí. Unidos. Claro, son cosas que yo sí que le veo el punto de absurdo. Pero bueno, al final es lo que decimos, tío. Todo puede aportar, entonces al que no te guste una peli, pues no la mires y ya está. No la veas. ¿Puedo introducir una opinión Dale, extemporánea totalmente? Dale. Dices, no sabes por qué lo hacen. Ahí yo creo que hay un elemento extracinematográfico y es un elemento, por una parte, político y por otra Claro. parte, económico. Sé por qué lo hacen realmente, claro. Si No eso tiene la la- gente, no tiene sentido. Dice, tiene sentido de tener siempre la sartén por el mango. Claro. O como diría, en otros términos, si estoy haciendo aquí un piscinazo, como diría Marcelo Gullo, es la insubordinación fundante. Es decir, es lo mismo que llevan haciendo los anglosajones toda la vida. Es decir, ellos te venden una cosa, haz tú en tu país esto, que yo voy a hacer algo totalmente distinto porque me beneficia. Eso no dice que sean malos, eso dice que son listos y que tienen una estrategia. Y eso es lo que hace Estados Unidos cuando dicen, es que ellos no doblan. ¿Por qué no doblan? Porque no les interesa. Porque hay unos sindicatos fuertes, porque hay una industria fuerte. Protegen lo suyo, claro. Protegen lo suyo, dices, ¿eso es bueno o malo? Eso es su política. Luego cada uno tiene que revisar su política si es correcta o no en función de tus intereses. Pero yo simplemente lo introduzco y ya está.